Bueno, muchas gracias, Mónica, por tu excelente conferencia. Vamos con la última conferencia de la tarde, presentada por Miguel Ángel Zalama. Es catedrático y director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Se doctoró con una tesis sobre arquitectura en el siglo XVI y se trasladó al Institute of Fine Arts of la Universidad de Nueva York, donde trabajó con el hispanista Jonathan Brown. Investigador en la Universidad de la Sapienza, Roma, ha sido profesor invitado en la Universidad Católica de Ust, en Francia, y de la Universidad de Monterrey, México. Especializado en la historia y la teoría del arte de la época tardomedieval y renacentista, ha publicado numerosos trabajos al respecto y dirigido sucesivos proyectos I+D. Es coordinador del Grupo de Investigación Arte, Poder y Sociedad en la Edad Moderna, que es Unidad de Investigación Consolidada de la Junta de Castilla y León. Es director del Centro Tordesillas de Relaciones en Iberoamérica. Es un PDF. Como pueden ver, empezamos bien con Juana. La pobre mujer no tuvo buena vida y peor memoria, que es de lo que voy a hablar. Bien, en primer lugar quiero dar las gracias a Melania Soler, a Noelia García Pérez, al Museo Arqueológico Nacional, a Paloma Otero, porque me facilitó algunas fotografías, y en fin, a todos ustedes por estar aquí. Bueno, voy a procurar ir todo lo rápido que pueda, para no pasarme del tiempo estipulado, esa media hora, y voy a hablar de, como ven aquí, representación y damnatio memoriae de la reina Juana I, entre la realidad y la leyenda. Tengo que decir que el título de este seminario, Mujeres y poder en la Europa renacentista, medallas, textos y contextos, pues bueno, yo sí voy a hablar con una mujer que es del Renacimiento, que fallece en 1555, que tuvo mucho más poder, en teoría, que cualquiera de las que hayan podido ver a lo largo del día de hoy, puesto que fue la reina del reino más poderoso de su tiempo, porque fue reina de Castilla y de Aragón, de ambos, y que sin embargo pues es una persona que no gobernó prácticamente ni un día, ¿no? En este sentido se entiende también que no vamos a encontrarnos medallas, primero porque el contexto español no tiene nada que ver con el contexto italiano en aquellos momentos, y por otro lado porque se procuró por todos los medios hacer desaparecer a esta mujer que, como pueden ver, ni siquiera aparece a la hora de ponerla en el monitor. Bien, sí, es una maldición la que tiene ella, que se va a hacer. Juana, la infanta Juana, cuando nace, es la tercera hija de los reyes católicos, por lo tanto contaba bastante poco para la sucesión. En España no existía la ley sálica. La ley sálica la impuso Fernando VII, como saben ustedes, y duró muy poco tiempo, y aquello fue un desastre por todo lo que trajo después. La ley sálica no existía en España, pero sí existía, y como hasta hace muy poco tiempo, la prelación de varón. La hermana mayor de Juana, Isabel, había nacido 8 años antes que ella, en 1470, y después de una serie de abortos de la reina Isabel la Católica, pues nació su hermano, el príncipe Juan, en 1478 y Juana en 1479. Como digo, ella no contaba ni mucho menos para la sucesión, pero sí contaba para un intercambio un intercambio matrimonial, que era como lo que era aquello, no había ni matrimonios ni por amor ni por desamor, sencillamente se llegaban a componendas matrimoniales. Después de muchos intentos, cuando apenas tiene 2 años, le quieren casar con el heredero del reino de Portugal, no quieren los portugueses y prefieren a la hermana mayor. Posteriormente va a hacer una componente también de matrimonio con el duque de Bretaña, tenía más de 40 y tantos años más que ella, y no llegó a casarse porque se murió el duque. Después con el rey Jacobo IV de Escocia, pero cambiaron de intereses los reyes católicos, la quisieron casar con Carlos VIII de Francia, pero este fue al que no le interesó y prefirió casarse con la duquesa de Bretaña, para incorporar Bretaña a la corona francesa. Al final, después de muchas vueltas, se va a llegar a un acuerdo muy complicado, que es una doble boda entre la infanta Juana con el hijo del emperador Maximiliano I de Austria, Felipe el Hermoso, archiduque de Austria y duque de Borgoña, por su madre, que había sido duquesa de Borgoña, y por otro lado se va a casar al príncipe don Juan con la hermana, hija de Maximiliano, Margarita de Austria. Ahí tenemos un retrato de Margarita de Austria que enseguida vamos a ver por qué tiene interés. En España, he dicho antes que la tradición en el contexto es muy diferente al italiano, porque en España de entrada no hay pintores para hacer retratos.
así de claro en el siglo XV. Hasta tal punto no hay pintores que Fernando el Católico va a escribir a su hermana, la reina de Nápoles. La reina de Nápoles quería casar a su hija con el príncipe heredero, que era de España, con el príncipe Juan, ¿no? Y debió enviar un retrato a la corte. Y Fernando el Católico contestó a su hermana diciendo que, bueno, pues que no habían podido enviarle un retrato porque no tenemos pintores. Así, lo dice descaradamente, ¿no? Dice, pero presto lo haremos y se lo enviaremos. No había pintores en España en la década de 1480 para hacer retratos. Hubo que importarlos. El primero es Antonio Inglés, imagínense, con ese apellido de donde viene, de Inglaterra, y después pues van a llegar pintores como Michel Citeaux, este hombre que viene es un estonio, nada más y nada menos, pero que ha pasado por Flandes, o Juan de Flandes, que es literalmente de Flandes. No hay esos retratos. Pero aunque no hay esos retratos, cuando se empiezan a hacer, estos retratos no tienen nada que ver con la realidad. Son retratos absolutamente idealizados, cuando no meramente simbólicos. Les pongo a Margarita de Austria y Felipe el Hermoso. En el caso de Felipe el Hermoso podemos ver cómo estos retratos realizados por diferentes, no me puedo entretener porque no tengo tiempo, pero bueno, está escrito, se publicará, así que lo podrán ustedes leer. Estos retratos pues copian un estereotipo a partir de un esquema, se repiten una y otra vez, ¿no? En el caso de Felipe el Hermoso no hay ningún problema, sabemos que es él porque después ya lo veremos. En el caso de Juana sí que hay problemas porque ni siquiera sabemos si es ella. Isabel la Católica, este es el retrato que está en el Palacio Real, pero hay otro en la Academia de la Historia, otro en el Pardo, los tres son idénticos. El de la Academia de la Historia, en fin, huele a 19 que tira para atrás, pero al siglo XIX me refiero, ¿no? Al menos le han hecho un lifting de muchísimo cuidado, intervenciones varias, entonces es difícil saber hasta qué punto ese retrato es original. Pero en el fondo son todos repetición unos de otros, ¿no? Y aquí llegamos a Juana y a su cuñada Margarita de Austria. Es curioso que se parecen mucho, ¿verdad? Son muy parecidos, no solamente en la moda, sino los rasgos, etc. Y dirás, bueno, pero es que eran familia. Bueno, no sé si eran familia. El antepasado más próximo que tenían era un tatarabuelo común. Entonces, con un tatarabuelo común es difícil que sean tan parecidas, ¿no? ¿Cuál es la razón? Pues sencillamente que son esquemas que se van repitiendo. Felipe el Hermoso, el nombre de Felipe el Hermoso, no piensen ustedes que era una belleza, no era Brad Pitt, no. De eso nada. Sabemos por las crónicas que tenía la dentadura bastante mal, que cojeaba porque se había caído, por lo visto tuvo un accidente. Entonces, pero claro, es que era príncipe, fíjense, vestía como vestía, oro por todos los lados, pieles, ¿no? Comía bien y todos los días, que no era poco, ¿no? Entonces, eso te hace hermoso. Pero si sabes que hay varios reyes en Francia que eran todos hermosos, porque que Felipe IV de Francia y Carlos IV de Francia, los dos eran Felipe IV el Hermoso y Carlos IV el Hermoso. El cuñado de Felipe el Hermoso también era el duque de Saboya, que también era Filiberto de Saboya el Hermoso. Tanta hermosura empieza a tener hay que tener un cierto cuidado, ¿verdad? Entiendan lo de hermoso, como en inglés lo dicen mejor, handsome, no es exactamente hermosura, no es belleza, ¿no? No, es otra cosa, es buenas maneras. Era el que danzaba bien, seguro que era un torpe de cuidado, pero bueno, era el príncipe. Era el que justaba y ganaba todas las justas. Hombre, claro, a los demás les hacían que perdiera, pues él ganaba. Entonces, cantaba bien, habría que escucharlo, pero todo esto junto le hacía evidentemente hermoso. Ser príncipe era ser hermoso, eso es evidente. Bueno, como les decía antes, en España no había pintor. Dice, no lo hemos enviado, tengo aquí la cita, por no haber fallado aquí tal pintor, pero que muy presto las mandaremos pintar y serán enviadas. Bueno, esto es 1486, no había pintores en Castilla. Ni en Aragón, vamos, no había pintores para hacer retratos. No lo sé, ¿no? Los primeros retratos que tenemos de la reina Juana son absolutamente simbólicos. Esto es la Virgen de la Merced, donde se puede ver ahí en el detalle pues a los reyes católicos, que bueno, Isabel y Fernando tienen la misma cara. Fernando un poco más oscurecida, le han pintado la barba, pero es idéntico.
Y los tres, sí, suena risa, pero es verdad. Y los tres niños que aparecen, pues la mayor es la más alta, pero la que está detrás es un clon, pero más pequeñito. Y el niño, el príncipe, es un niño, o sea, el infante y príncipe, Juan, pues resulta que está en primer lugar. O sea, esto no lo retrata a nadie, ¿no? Es simplemente simbólico. Pero ya tenemos un retrato que se dice que es de Juana, que está en Viena, el Kunsthistorisches Museum de Viena. Este retrato se considera que es de Juana porque hay un compañero que se supone que es el partner de Felipe el Hermoso, pero no lo puede ser, porque o estaban ya enfadados antes de conocerse o ya me contarán, cada uno mira para un lado. O sea, esto no es un retrato, no es un díptico, tendrían que mirarse el uno al otro y no lo hacen. O sea, bueno, pero se supone que es Juana. Pero aquí muy cerquita, en el Museo Thyssen, tenemos un retrato que durante algún tiempo se pensó que era Juana y ahora nadie considera. Se considera que es su hermana, Catalina, por la flor que lleva en la mano derecha, es la flor rojo de la dinastía Tudor, y entonces se supone que tiene que ser Catalina. No sabemos quién es. No lo sabemos, pero tampoco es Juana. Pero se parece mucho a Juana. Fíjense los rasgos de la cara, esa cara redondeada, ¿no? O sea, parece que ha salido en el mismo modelo, ¿no? Bueno, esta sí que es Juana, al menos por los atributos. Es un tríptico que se hizo para una iglesia, la iglesia de San Livino, un santo desde luego muy local y muy poco conocido en España, San Livino en una iglesia en Siersik, en Zelanda, y ahí aparecen Felipe el Hermoso y Juana, y son ellos por la cantidad de la heráldica que llevan, lo demuestra perfectamente que son en ambos casos. La cara de Juana es una mujer, como se puede ver, pues, en fin, con una mirada un tanto distante, casi vacía, muy poco integrada en su ambiente, seca, casi un palo, podríamos decir. Y esta imagen es la que se va a repetir de una u otra manera. Es la que tenemos aquí, en el castillo de Ambras, en Innsbruck, que también es Kunsthistorisches Museum, pero es Ambras, no es Viena. Y ahí tenemos este retrato de Juana, que además lo pone ahí debajo, ¿no? Madame Jeanne de Castille, ¿no? O sea, que no habría en ese sentido problema. Bueno, podría haber, si alguien dice, bueno, la inscripción la han puesto después, pues no lo sé, quizá. Pero lo cierto es que repite el esquema que vamos a encontrar de Juana una y otra vez, ¿no? Pero no se parece en nada a la Juana que se ha dicho y que se conserva en Viena. Mientras que una tiene una cara muy alargada, la otra tiene la cara redondeada, ni los ojos son iguales, la nariz sí, esta nariz un poco desarrollada, ¿no? Y hay algo que en ninguno de los dos aparece, y es un rasgo que después van a tener todos los austrias, que es el prognatismo. Y el prognatismo no viene por los austrias, va a venir por Juana. O sea, y no lo tiene ahí, ¿no? Mire la proximidad entre un retrato y otro retrato de Juana. El tríptico sabemos cuándo se ha tenido que hacer porque es en el periodo en el que se convierten en príncipes herederos. La mala suerte hizo que muriese primero el príncipe don Juan, su esposa Margarita de Austria estaba embarazada, el hijo fue un aborto, dice que nació muerto, no fue un aborto, literalmente, no pudo seguir adelante. Después su hermana se convierte en heredera, Isabel, que está casada con el rey de Portugal, con Manuel I, tiene un hijo en Zaragoza en 1498, muere de parto, con lo cual era muy normal fallecer de parto. El niño lo meten en mantillas, lo debieron meter demasiado porque no llegó a vivir 2 años, el príncipe don Miguel. Y entonces, después de fallecer todos esos, resulta que Juana se convierte en heredera. O sea, nadie pensaba en ella, ¿no? Y se debieron echar las manos a la cabeza, pero bueno, lo que ocurrió es otra historia. Estos retratos, el que se encuentra en Ambras y el que se encuentra en Valladolid, recientemente, ya llevará unos 15 años por lo menos en el Museo de Escultura de Valladolid, pues estos dos retratos pues se ve que han salido, o sea, o uno es copia de otro o los dos son copias de un tercero probablemente, ¿no? No sabemos de dónde procede, salió del mercado, pero me da la nariz que este es el que tenía en la colección el Duque del Infantado, porque para una exposición le pedimos el retrato y dijo que no lo encontraba. Bueno, cada uno piensa lo que quiera. Y que Valentín Carderera, en el siglo XIX, que tuvo también un ejemplar, que no sabemos exactamente cuál era, si era otro o era uno de estos, ya llega un momento en el cual es imposible saberlo, pero que hizo un grabado, como se puede ver ahí, y
es el mismo retrato. O sea que esta es Juana, no la primera que hemos visto de Viena, aunque se dice que era, era ella, ¿no? Tenemos otro retrato donde, pues tiene que ser ella porque es Felipe el Hermoso el que está a la izquierda. Es un retrato, está en París, se atribuye a Colin de Cotter y de hacia 1500 aproximadamente, y ahí tenemos a la reina detrás de la Virgen, mientras que Felipe el Hermoso está detrás de Cristo. Son las alas de un tríptico. Pero si hacemos un mosaico con todos estos retratos, pues en fin, algunos se repiten. Yo no creo que fuese así, Juana, no lo era, seguro, ¿no? Pero esos que se repiten más es, digamos, el retrato oficial. O sea, estos retratos se mandaban a los novios, digámoslo así, pero insisto que no se quería mostrar la belleza del personaje o las características que hoy entenderíamos, ¿no? Como es alto, es rubia, es morena, es yo qué sé, pues atlético o le sobran 15 kilos, yo qué sé. No. Lo que se mostraba era la prestancia del personaje. Se mandaba a un personaje que es un rey, que es un príncipe, que es un duque, o sea, alguien realmente importante, y es lo que se quiere mostrar, ¿no? No les importaba tanto, quizá como a nosotros, las cuestiones de los detalles físicos, ni muchísimo menos, ¿no? Bien, aparte de estos retratos de Juana, pues tenemos otros que... Bueno, pues son Juana porque sí, porque es ella, pero que no tiene nada que ver. Esto es una de las entradas, estas celebraciones que gustaban tanto hacer en los Países Bajos, cuando entran Amberes en septiembre de 1496, nada más llegar a los Países Bajos, todavía ni siquiera se había encontrado con su marido, que estaba, o sea, en vez de esperar a Juana se había marchado a Alemania a solucionar problemas, ¿no? O sea, porque era lo que tenía que hacer, o sea, no pensemos aquí que estaban loco de amor en el sentido actual, ¿no? Totalmente enamorado, pues no digo que no se pudiese enamorar, digo que si no la conocía de nada, ¿de qué se iba a enamorar? Y ella tampoco, o sea, en fin. Pues ahí aparece un retrato que parece que están entregando unos retratos uno al otro, pero bueno, como esto se conserva en Berlín, acaba de hacerse una publicación bastante importante de todo este conjunto de dibujos. Y bien es ella, porque es la entrada de Juana, pero no se parece, como ven, en nada. Esto es absolutamente simbólico. O el cancionero de Pedro Marcuello. Este todavía tiene más risa, ¿no? Porque Pedro Marcuello es un aragonés que había hecho un cancionero y lo había iluminado, ¿no? Y era para los Reyes Católicos. Y cuando se entera que se convierten estos en herederos, tachó el nombre de los Reyes Católicos y puso el de los nuevos, ¿no? Dijo, no, aquí esto es la continuación, es lo que interesa, ¿no? Entonces vamos a dejar de lado a los Reyes Católicos. Así de claro, vamos a, como pueden ver, o sea, que el retrato valía todo, ¿no? Todo, ¿qué más da? Todo vale. O el llamado libro de horas de Juana de Castilla, que aparece Juana, sabemos que es por la heráldica, ¿no? La heráldica. Y desde luego el moto que aparece ahí, el qui voudra, y es el de Felipe el Hermoso. O sea, ahí no habría mayor problema. Pero también no se puede decir que es un retrato, es una representación. No un retrato, en nada busca ser realista, no tiene ningún interés en serlo. Estamos a finales del siglo XV. Algo realmente interesante en los Países Bajos es el desarrollo de un arte que es barato, relativamente barato y muy propagandístico, que son las vidrieras. Las vidrieras. Se financiaron muchas vidrieras en las cuales aparecen diferentes personajes, grandes escudos, etc. Y que ya digo, no es demasiado caro, es mucho más caro hacer una escultura de mármol. Y hay muchas. Estas dos vidrieras que se conservan actualmente en el Victorian Albert Museum en Londres, pues provienen de la Capilla de la Santa Sangre en Brujas, y ahí tenemos a Juana y a Felipe. Tampoco trata de ser realista, ni mucho menos, ¿no? Hay más, luego veremos algún otro. En tapices, estos tapices los compró la reina Juana, todavía princesa en aquel momento, en Toledo, en 1502, y entonces ahí aparece representado
pues un retrato de unos personajes que se ha querido ver que será Juana. Bueno, esto es una postura absolutamente imposible en aquel momento entre dos contrayentes, que Felipe o Juana, ahí pues en fin, en plan enamorados, siglo XXI, no. O sea, no eran así las cosas, y dejémonos porque esto no tiene sentido. Bien, a partir de esto, pues es que no vamos a encontrar nada más de Juana. Y estamos hablando aproximadamente del año 1506. Los acontecimientos muy rápidamente son como siguen. Juana se convierte en princesa heredera y junto a ella su esposo. Su esposo, en el año 1502, regresan otra vez a Flandes. Primero se va él y una vez que consigue que le han reconocido rey sale corriendo, quizá porque vio que había muerto su copero y entonces empezó a pensar, madre, estos españoles, y cogió y se marchó. Juana se queda aquí porque está embarazada, tiene a su segundo hijo varón, el futuro emperador Fernando I de Austria, lo tiene en Alcalá en 1503, su madre hace lo imposible por aguantar que no se vaya porque quiere que esté con sus súbditos, ella monta el episodio terrible de Medina del Campo, que se asusta nada más y nada menos que Juan Rodríguez de Fonseca, que no se asustaba de nada, el obispo Fonseca, y se asustó de la que montó, tanto se asustó que fue incapaz de poner orden y llamó a Isabel. Isabel estaba en Segovia, y el último viaje que hace, ya tenía muy desarrollado el cáncer de mamas, los zaratanes, el último viaje que hace es Segovia a Medina del Campo y ahí fallece. Entonces, bueno, y es cuando ella cuenta al embajador Fuensalida, si yo no la viera así, no le habría consentido lo que me dijo, ¿no? Juana ya está fuera de sí, ¿no? Y ella se convierte en reina, se va después a Flandes, se la deja ir, se convierte en reina. Fernando el Católico hace lo indecible para que no vengan y seguir siendo el gobernador. Al final vienen porque la nobleza apoya al nuevo rey, que es un rey débil, necesitado de dinero, está en la ruina. O sea, entonces la nobleza pues quiere volver a la época de Enrique IV, a la época anterior y bueno, tener mucho más poder que el que tuvieron en época de los reyes católicos. Entonces Fernando se va a Aragón. Me da que le dejó el encargo a Mosén Ferrer de que el vaso de agua aquel que tomó Felipe el Hermoso, pues en fin, tuviese sus consecuencias y no solamente para que se refrescara. Vamos, morirse de la noche a la mañana de un vaso de agua, eso me decía a mí mi madre cuando era pequeño, no se lo cree ni ella. O sea, nadie se muere por beber un vaso de agua. O sea, digo yo, a no ser que el vaso de agua pues tenga, digamos, alguna otra cosa, ¿no? Las hierbas funcionaban muy bien, ¿no? Y fallece. En ese momento, Juana es la reina de Castilla, no de Aragón, su padre está vivo, pero de Castilla única, porque había sido jurada reina, pero el marido detrás. Ella exigió ir delante en la jura que se hace en julio de 1506 en Valladolid. Y se queda como reina. No da una orden. Dice por ahí el mártir de Anglería, la reina no tiene la menor preocupación por si crecen o si se hunden sus reinos, permanece no obstante inmóvil. Está tan aniquilada por Saturno que no sabe andar de un lado para otro ni levantarse aunque quiera una vez sentada. No hace nada, nada. Las únicas órdenes que da desde que fallece su esposo son para pagar la cera de las velas que acompañan al cortejo fúnebre por los campos de Castilla, y pagar a los cantores. Y como un exceso, su hija póstuma Catalina, que después será reina de Portugal, cuando nace en Torquemada en enero de 1507, entrega unas monedas a la iglesia. No hace más. No vuelve a firmar. Cisneros, asustado, trata de poner orden, hace que vuelva Fernando el Católico, que está deseando venir, pero que se hace, en fin, se hace de querer, se ha marchado incluso a Italia, regresa y se pone al frente del reino. Claro, Juana era peligrosa, era la reina. Se la va a llevar a Tordesillas, la va a dejar escondida en Tordesillas de alguna manera. Pero cuando fallece Fernando, vuelve otra vez el problema. ¿Quién va a gobernar? Ella era la reina, lo seguía siendo. Entonces Cisneros, con el apoyo de algunos de los nobles y estando en contra con otros, se trae a España al joven príncipe Carlos, que viene a España. Y se le va a jurar rey junto a su madre. Esto ya es un lío de muchísimo cuidado, 2 reyes, una corona, pero lo van a jurar rey. Primero en Valladolid las Cortes de Castilla y a continuación las Cortes de Aragón
en Zaragoza. Pero se le deja muy claro a Carlos que su madre es la reina. ¿Por qué insisto en esto? Ya verán por qué. Se deja muy claro que es, como digo, la reina. Y si la reina dice, se cura de su mal, le dicen, volverá a estar ahí al frente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues que esto es un dibujo de Tordesillas con el Palacio Real, hoy desaparecido, pero que bueno, ahí estaba. ¿Qué pasa con Juana? Insisto que sigue siendo la reina. En la documentación aparecerá doña Juana y don Carlos, su hijo, reina, rey, tal. En el momento que Carlos pasa a ser emperador, lo da la vuelta, ya se pone Carlos delante. Pero cada vez que Carlos sale de España, y salió muchas veces, pasan todos por Tordesillas a hacer una especie de teatro, como que la reina da el visto bueno, la pobre estaba como para dar nada. Pero bueno, van allí, y en esos momentos parece que no, ahora la reina es ella. O sea, pues claro, cuando se va Carlos, la regencia cae primero en su esposa, en Isabel de Portugal, después caerá en su hijo, en Felipe, pero Felipe también, ¿cómo se va? Cuando se casa con la reina Catalina de Inglaterra, pues entonces va a ser su hermana, la hermana siguiente, la que está casada con Maximiliano, el futuro emperador. Y cuando estos se van, pues tiene que ser la última de las hijas de Carlos V, que es doña Juana, la princesa de Portugal, que sale corriendo de Portugal por orden de su padre y deja un niño que es un bebé al que yo creo que no vuelve a ver nunca, me parece que no lo vuelve a ver jamás. Entonces, cosas que hoy nos pueden parecer tremendas. Había que controlar. Juana era muy importante y sobre todo peligrosa. ¿Y por qué era peligrosa? Pues verán, 1520 aparece una revuelta en Castilla, los comuneros. Los comuneros deciden que no están de acuerdo con las decisiones que toma ese rey que ha llegado de muy lejos, que está colocando a los suyos en el poder, al menos eso entienden, y que además de todo eso, les pide un montón de dinero porque quiere ir a ser coronado emperador y necesita evidentemente pues, pagar a los electores para ser elegido, ¿no? Se niegan algunas ciudades, se niegan totalmente. Él al final consigue, después de tener que desconvocar las Cortes en Santiago, convocarlas en La Coruña, consigue dinero, pero en algún caso la reacción es muy violenta, porque al procurador de Tordesillas, Rodrigo de Tordesillas, procurador de Segovia, cuando vuelve a Segovia y que ha cedido para dar, lo matan los segovianos. O sea, así de sencillo, no se andaban con tonterías. Entonces va a morir. La Junta de Comunidades se convierte en una Junta de Comunidades y ¿qué es lo que hacen? Salen corriendo a Tordesillas. ¿Y por qué van a Tordesillas? Porque en Tordesillas está la reina. Se instalan en Tordesillas. Echan al marqués de Denia, que es el carcelero que ha puesto Carlos en Tordesillas. Y aquello puede llegar muy lejos, tan lejos que uno de los que se quedó, uno de los lugartenientes de Carlos en España, junto al almirante de Castilla, es Adriano de Utrecht, el cardenal. Adriano de Utrecht, el futuro papa. O sea, que no estamos hablando de cualquiera. Y le escribe a Carlos. Porque los comuneros quieren que la reina firme que ya está, que lo que ellos hacen está bien. Y le escribe: si firma su Alteza, que sin ninguna duda todo el reino se perderá y saldrá de la real obediencia de vuestra majestad. Así que mire por merced en qué punto y cuán dudoso está vuestro real estado en España. La reina es peligrosísima, no por ella misma, sino porque se convierte en la bandera de aquellos que se van a sublevar contra el poder establecido de Carlos, ¿no? Y aquello estuvo en un brete. Al final los comuneros fueron bastante brutos, las cosas como son. Yo soy castellano, se celebra el día de Villalar, no sé qué celebramos. Aquello no fue una batalla, aquello fue una matanza mal planteada, iban huyendo por el fango, los cañones no se podían mover, ¿no? Bueno, y celebramos eso, no sé, de todas maneras. Somos para nota, ¿no? Bueno, otros celebran otras cosas de los palos que les dio Felipe V, pero bueno, allá cada cual. Entonces no... Debe ser un virus generalizado, ¿no?, para todo el mundo. Bien, pues esto era un peligro muy grande, ¿no? Entonces, inmediatamente se da la orden de que del Palacio de Tordesillas no salga nada. Que nadie sepa que existe la reina. ¿Cómo se va a hacer un retrato de la reina? ¿Cómo se va a hacer una medalla de la reina? Si lo que queremos es que se olvide
Queremos la damnatio memoriae absoluta, hacer desaparecer a la reina de todos los sitios. No puede existir. O sea, existe, pero no puede existir. Aquí hay un problema muy peliagudo, que yo no sé si los historiadores, y aquí tenemos una eminente historiadora al frente, lo han dado esto muchas vueltas. O sea, Carlos V cuando abdica cuando puede. No puede abdicar antes, porque está su madre viva. Habría sido el cachondeo ya, ¿eh? Juana reina, el emperador que abdica y Felipe II rey, ya aquello no sé qué habría sido. Bueno, 3 podría ser la Trinidad, claro, que cosas más raras he visto. Pero bueno, podríamos llegar a eso, hasta ahí podríamos llegar. Bueno, hay que olvidar totalmente a la reina. Y a partir de ese momento en Castilla no encontramos una imagen de ella. Y esta es una prueba. Miren esa cajita, es una tapa de una caja de nácar en el cual aparecen toda una dinastía. ¿El primero quién es? Con esa nariz, Maximiliano, no puede ser otro. Maximiliano. Después Felipe el Hermoso. Después de Felipe, que le ponen ese prognatismo que no lo tenía en sus retratos. O sea que esto, claro, está hecho posterior. Carlos V, Carlos I de España y Felipe II. ¿Dónde está la reina? La mayor parte de los españoles, incluso con estudios, consideran que de los reyes católicos se pasa a Carlos V. Y ella fue reina 51 años. O sea que más damnatio memoria no puede ser, ¿no? De lo que hay. No se hacen imágenes. Dices, bueno, este es el sepulcro de la reina, que está en la Capilla Real de Granada. El sepulcro se hace en 1520. No llegó a España hasta muy finales del XVI. Y no llegó a España hasta la década de 1530. Jamás se sacó de las cajas y hasta comienzos del siglo XVII con Felipe III no se montó en la Capilla Real. O sea, más olvido, ya en el siglo XVII, 50 años muerta o más de 50 años, a nadie le importaba. Hay algunos sellos, pero hasta en esto tenemos mala suerte, caray, porque es que dices, sello fundido, si va uno a la catalogación, dicen 1528, vamos a ver, ni siquiera nadie se ha fijado en esto, porque se podía haber fijado, ¿no? Dice, el sello, que está en el Museo Lázaro Galdiano, dice Juana de Gracia, Regina de Castilla, Leonis, Granata, tal, y princesa de Aragón. Si es princesa de Aragón, tiene que ser anterior a 1516, que fallece su padre. Y si queremos ya alargar mucho a 1518, cuando es jurada reina. No puede ser de la década de 1520. Esto tiene que ser anterior. Y además después está poniendo que es duquesa de Austria, duquesa de Borgoña. Eso solo lo es mientras está casada con su esposo. Eso no es una herencia suya, es herencia de su hijo, pero no de ella. Ella es solo como consorte, ¿no? O sea que ni en esto ni actualmente le hemos prestado atención, ¿no? Ahí tenemos un sello, en este caso, en el mercado, porque ya no sabe uno si es digamos, original o es, vaya usted a saber, no lo he tocado, ¿eh? O sea que simplemente tengo la foto. Este otro, que me pasó la fotografía, Paloma Otero, que se encuentra aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Estos sellos aparecen en documentación posterior, pero el esquema, y además poniendo lo que nos está poniendo ahí, son realizados en esas fechas en las que Juana era todavía princesa de Aragón. Lo que pasa es que se han reutilizado. No hay muchos, hay muy pocos. O sea, comparado con otros personajes, hay muy pocos, ¿no? Alguna moneda. Esto es una moneda en Aragón. Es curioso, en Aragón hay más, pero Aragón está más lejos, no es Castilla. No es Castilla, ¿no? En Aragón el problema es menor. Era la reina también de Aragón, pero nadie estaba cerca de la reina. Piensen que Tordesillas está a 30 kilómetros de Valladolid. 30 kilómetros a uña de caballo son unos cuantos minutos, ¿eh? Se podía poner un ejército allí. Igual que podía ponerse un ejército para defender que alguien se llevase a Juana, también un ejército para ver lo que hacían con ella, lo que pasó con los comuneros. Eso es un miedo que se tiene ahí siempre, ¿no? Que pueda haber otro alboroto, digamos, otra sublevación de quien sea y que vayan a gritar Castilla por la reina Juana, ¿no? Eso habría sido un verdadero problema. La imagen, pues propia de una moneda, estas en la que es totalmente simbólica, está acuñada en Zaragoza. Y esta otra, que es una moneda de 100 ducados. Claro, esto no es una moneda, nadie lleva una moneda de 100 ducados en el bolsillo, ¿no? Pues yo qué sé, 100 ducados, sería llevar 1 millón de euros o algo por el estilo, no sé. O sea, piensen en 100 ducados, un ducado son 375 maravedís, estos son 37.500 maravedís en el bolsillo. Si tenemos en cuenta
que al comenzar el siglo XVI un ganapán podía ganar al día un real, que son 34 maravedís, imagínense lo que es llevar 37.000, ¿no? En el bolsillo. Solo hay una, no conocemos otra. Esta sí que está fechada, 1528, pero es de oro, pero esto es más bien una medalla conmemorativa, pero también de Aragón, no en Castilla. No en Castilla. Sí se van a hacer en los territorios de su hijo y primero de su esposo. Esto está en Bruselas, lo hace Margarita de Austria, recordando a la dinastía en la Catedral de Santa Gúdula, San Miguel y Santa Gúdula. Esto es en la iglesia donde se casaron Felipe y Juana, en Lier. Lo siento, la fotografía no me salió mejor, lo intenté muchas veces, pero aquello está lejísimos y bueno, tampoco daba para más lo que había, ¿no? Pero ahí están, Felipe y Juana, y aparecen en las obras de Maximiliano, el Arco de Triunfo, y en el cortejo de Maximiliano. Ahí, a partir de un dibujo de Durero, aparece Juana, pero bueno, es un dibujo puramente simbólico y está, como digo, muy alejado de España. Esta está en la Biblioteca Nacional, es lo mismo, pero coloreado posteriormente, claro. Aparece también la Hofkirche, la iglesia de corte en Innsbruck, un proyecto de Maximiliano. Maximiliano tenía muchos proyectos y no terminaba nada, siempre estaba en la ruina, siempre, no conseguía nunca hacer nada, ¿no? Y esto lo va a terminar su nieto, Fernando I, el que nació en Alcalá de Henares, donde aparece pues todos los Habsburgos. Estos inventaron todo, esto dijeron que eran archiduques y lo de archiduque se lo inventaron, eso lo sacaron de la manga, ¿no? Eran archiduque más que duque, ¿no? Se lo inventaron, o sea, pero coló, ¿verdad? O sea, que lo importante es si al final las mentiras cuando se repiten mucho se convierten en verdades. Y si no, escuchemos a los políticos. Bien, en el mausoleo ahí aparece junto a su padre, aparece junto a Fernando el Católico y con una leyenda que dice que es la reina Juana, esposa del rey Felipe, o sea, por si acaso. Claro, era algo que vería. En el siglo XVII encontramos algún dibujo, como estos de Rubens, que tampoco tienen nada que ver con la realidad. Y esto es muy interesante. Esta obra, y ya terminamos, es Juana I según Pantoja de la Cruz. A ver, echando hacia atrás, Pantoja de la Cruz, por orden de Felipe III, después de un incendio que había sufrido el Palacio del Pardo, se había perdido una galería en la cual había retratos. Y Felipe III quiso recuperar los retratos que se habían perdido en ese incendio y encargó a Juan Pantoja de la Cruz que hiciese esos retratos. Pues aquí está el de Juana, que también se perdió. Esto es una copia. O sea, no es el que hizo Juan Pantoja de la Cruz. Pero lo realmente importante es que Juana no estuvo pintada en la galería original que mandó hacer su nieto Felipe II. No estuvo. No estaba allá. Y además hay una prueba, la prueba del algodón. Fíjense la perlita que tiene colgada en el vestido. Es la peregrina. No llegó a España hasta 1570 y tantos. Juana se había muerto 20 años antes. O sea que no... Pero pues, hay copia, este otro muy parecido, que es pues, copia del original, que es del Museo del Prado, pero está en la Embajada Española en Londres. No lo quieren ni ver en el Museo del Prado, se lo hicieron allí a la llevar. Digo yo, vamos, porque otra cosa, o sea que no, el desinterés es brutal, o sea, no, ya lo han visto que no funcionaba ni el ordenador, o sea que no es broma. Y a partir de aquí, esa damnatio memoriae, es olvidarla, va a ser recuperada. La reina va a ser recuperada en el siglo XIX, pero madre, qué recuperación. Empezamos por algunas cosas como estas. Bueno, hay obras de teatro, locura de amor, bueno, en fin. No se sostiene, no puedo ahora entrar en ello ni de lejos, ¿no? Pero este es el primer cuadro que sabemos que se hace en la cual, bien qué título tiene, ya la loca, Juana la loca, ¿no? Dice, esperando la resurrección de Felipe el Hermoso, su marido, ¿no? Del año ya 1836, ¿no? Tiene una buena pinta, muy realista, ¿verdad? El cuadro, todo. Y a partir de aquí, pues todos los que queramos, ¿no? Tenemos cuadros pues, de Gabriel Marueta, de Lorenzo Vallés, otro de Lorenzo Vallés, porque hacían, como se vendía, ve aquello bien, varias copias ellos mismos, de Vicente Palmaroli, ahí la reina,
Esto es mentira. O sea, sabemos perfectamente que vivía siempre de noche. Ahí están las ventanas bien abiertas, por ejemplo, ¿no? O sea, no acertaron ni el reintegro. Y el que sacó un partido a esto tremendo fue Pradilla, ¿no? Ahí la tenemos en el Adarve de Medina del Campo. Aquí la tenemos otra vez en Tordesillas, junto con la niña. No se puede ver, pero si van al Prado se ve perfectamente que tiene ahí detrás el ataúd. Tenía el ataúd metido en la habitación. Eso es mentira, nunca. ¿Cómo va a tener un ataúd metido en la habitación? No, pues eso es lo que veían, ¿no? Y bien abierto, que entre la luz, pero si vivía de noche, una y otra vez lo dicen, que vive de noche, que tiene todo cerrado, que obliga a que esté cerrado. O sea, bueno, no lo vieron, ¿no? Y hay un libro magnífico de finales del siglo XIX, que habla sobre Antonio Rodríguez Villa, que es un libro estupendo. Dice lo que dice, hay faltan muchas cosas, pero lo que dice está bien y ni caso. O sea, ha pasado, nada, venga, la historieta, que es lo que nos vale, ¿no? Bueno. Y este es el cuadro archifamoso, medalla de oro nacional, ahí Juana, no sé qué. Vale. Mira, esto, en fin, para empezar, el ataúd lleva el águila bicéfala. Hasta donde yo sé, Felipe se murió unos cuantos años, algo así como 13 años antes que su padre, que era emperador. Entonces, que también iba a haber dos emperadores a la vez, esto es tremendo, ¿no? En fin, nunca fue emperador. ¿Cómo puede tener el águila bicéfala Felipe? Pues ahí lo tenemos, el águila. Y bueno, como pueden ver aquí, rodeada de mujeres, no las quería ni ver, dice que rodeada de mujeres. Bueno. Y hizo bocetos o repeticiones, dibujos, de todo, ¿no? Y por último, la recuperación, por lo que se refiere a la reina Juana, pues han hecho algunas películas, ¿verdad? No voy a entrar en ellas, no voy a entrar en Aurora Bautista y Locura de Amor, y después lo que hizo Vicente Aranda y con una Juana la Loca, que era una ninfómana, una cosa tremenda, ¿no? Pero me voy a quedar con esto, de verdad, que esto ya es para notas. Si no lo han visto, tienen que verlo. Juana la Loca, de vez en cuando. Esto es un esperpento. Es un esperpento. Es un esperpento, pero no es menos falsa que el resto, ¿no? Fíjense qué película. De Isabel la Católica, Lola Flores. De Fernando el Católico, José Luis López Vázquez, que encima hace de tonto. Bueno, Manolo Gómez Bur hace de Cisneros, que tenía gota y le ponen una pierna escayolada, bueno, en fin, como si fuese un elefante. Bueno, es una cosa... de verdad, Quique Camoiras es Torquemada, ay por Dios, y Felipe el Hermoso, un cantante, Jaime Morey, que cantaba Soy de Flandes natural. Esto es la damnatio memoria de una persona que fue reina durante 51 años de Castilla y durante casi 40 de Aragón, que desapareció de la historia porque no interesó, porque hubo que eliminar las imágenes, hubo que eliminar todo, porque sabemos que hubo algunas en los documentos, había alguna imagen de ella y desaparecieron. Todas imágenes hechas antes de 1506, de fallecer su esposo. Después se la elimina totalmente y, bueno, pues esto es lo que hay. Esta película, si pueden, véanla. Con aspirinas al lado y tal, pero véanla. Muchas gracias.